Bien, hoy tenemos un nuevo encuentro con nuestra amiga, la licenciada Marta Marinelli, para hablar de un tema muy interesante. Vamos a decirle, hola Marta, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenas tardes a todos los que estén concurriendo a este encuentro. Y quería decirles que yo me quedé con cierta este, duda de que el cuadro que ustedes tienen sobre el aparato psíquico no lo explicamos del todo suficientemente. Ujú, Así que a mí me gustaría empezar por ahí. El cuadro que ustedes tienen tiene una línea que dice consciente ujú, y después dice yo en la otra punta. sí, Entonces, esa es la parte del yo consciente. Fíjense ustedes qué poquito tiene el yo de consciente. Eso equivale a un 10% de la conciencia. Lo demás es inconsciente. Bajamos este renglón y tenemos el preconsciente. ujú, Yo les advertí en la charla pasada, pero no suficientemente a mi gusto, que se le llamaba, mucha gente le llama subconsciente, ujú, pero Freud prefirió llamarlo preconsciente porque el sub es como un desestimado, es un capítulos diminucios, digamos así. ujú, Y entonces tenemos el preconsciente que abarca el parte del super yo y parte del yo. En el preconsciente nosotros tenemos la memoria, una memoria que es factible de evocar. Entonces nosotros sabemos un idioma y queremos y vemos un extranjero que está pidiendo ayuda y le podemos preguntar, "Can I help you?" o algo así, ujú. como para traerlo de la memoria a la conciencia del yo. Bien. Marta, acá te hago un altito, cuando vos decís que solamente un 10% de nuestra existencia, esto en lo cotidiano, somos dueños, por así decirlo, de un 10% de conciencia en nuestra vida. De la vida consciente, ¿Y sí esto cómo, señor. en qué conducta se traduce? La conciencia es la percepción más inmediata y segura. Ujú, O sea, que nosotros percibimos, actuamos, ejecutamos y ya sabemos cuáles son las funciones del yo cuando hablamos del pobre yo. ujú, El yo ejecuta, decide, media entre el ello y el super yo ujú, y además se lucha con el criterio de realidad que a veces le dicen no podés hacer esto, no podés irte en bicicleta a Luján porque no vas a llegar, ujú, por más que quiera. ujú, Entonces, esto es lo que tenemos. Tenemos en el gráfico, está muy bien marcado la línea que pertenece a la conciencia del yo en relación, ujú, porque esto todo tiene que ver con todo, sí, en relación a al tamaño que tiene el super yo, que además de preconsciente es inconsciente, y el resto del inconsciente que forma el ello, que está todo en línea punteada. Y hay un rinconcito del cual no hablamos la vez pasada, que dice inc rep. ujú, Esto quiere decir inconsciente reprimido. ujú, Nosotros podemos llegar al inconsciente por los chistes, por los fallidos, por los test y por los sueños. ajá, Pero al inconsciente reprimido no podemos llegar nunca. O sea, esto no va a salir nunca a la superficie y quedará para siempre como una fuente digamos, de reservorio del ello, que es todo instinto, todo pedido, toda cosa que sea instintual. Y del otro lado, en la parte que está debajo del consciente y del inconsciente y del preconsciente, también es inconsciente. Entonces yo los invito a que ustedes vean cuánto de la vida nuestra es inconsciente, ujú, cuánto nosotros creemos que sabemos. ujú, Resulta que nos encontramos frente a una cantidad impresionante de inconsciente en relación
a la poca conciencia que tiene el yo en el gráfico. bien. ¿Se entiende? Sí, sí, yo lo entiendo, pero me gustaría que des algunos ejemplos prácticos. Por ejemplo, una persona se levanta a la mañana, va a trabajar, se relaciona, después tiene un almuerzo. Em, Cuando decimos actos inconscientes, por ejemplo, a ver si estoy entendiendo, la persona se sube al auto y maneja mientras va charlando contigo. Sí, Em, Todos los movimientos de colocar primera, segunda, tercera, doblar a la izquierda, mientras va charlando contigo, ¿tienen que ver con lo inconsciente? y sí, eso es automático. Eso es, ese automático Es tendría que ver automático. con Manejar el... es automático, Bien, pero no es inconsciente. no es inconsciente. No, Sin lo que embargo... puede ser es que me diga, mm, vos sabés que anoche tuve un sueño que me ajá, despertó, ujú, soñé que me caía al vacío y que esto y que aquello, y cuando desperté dije, qué suerte que era un sueño. mm, Ahí, bueno, si esa persona tiene un terapeuta, sí, es un banquete para el terapeuta el ajá, hecho de analizar un sueño, bien, que es muy complejo y no se analiza en una sesión, porque los pacientes vienen con un sueño, como dicen, mirá, te traigo un sueño, como si te traigo, no sé, sí, una docena de medias lunas. claro, claro, Pero en realidad un sueño puede tener varias sesiones para analizar. claro, claro. Este, Porque el inconsciente se comunica o se da a entender por símbolos, ¿no es cierto? Siempre es simbólico el Es simbólico, ujú, absolutamente. Y además, una persona va manejando y te hace un chiste. ujú, El chiste es que hay un capítulo entero en hoja de Biblia en Freud ujú, que se llama El chiste y su significación con el inconsciente. bien, Y en general lo que dice Freud es que se dice en chiste lo que no se puede decir en serio. bien, Y ahí larga alguien un chiste medio picante y dice, ujú, bueno, pero lo dije en chiste. claro, Entonces, no hay chistes en el inconsciente, no bien, hay chistes. bien, Pero hay personas que lo hacen ujú, porque por ahí son gente que en el fondo son agresivas ujú, y no se animan a decirlo textualmente, claro, entonces lo dicen a partir del chiste. claro, Los fallidos son muy importantes. Acá, bueno, no podría dar ejemplos de los políticos que se equivocan a cada rato sí y señora, dicen cosas increíbles, pero cuando a mí me ha pasado, no sé si te ha pasado a ti, en la época que teníamos los teléfonos de ruedita, de sí, marcar un número y no era ese número al cual yo pensaba llamar. claro, Y era una persona conocida mía también, ¿no? Y claro, yo le digo, ¿por qué te llamé a vos si yo pensaba hablar o con otra persona? mm, Esas son situaciones inconscientes en donde las manos van a un tema. De ahí hay una frase de Freud maravillosa que dice, el yo no es dueño de su propia casa, claro, claro, porque en realidad quiere hacer algo, pero el inconsciente lo lleva a hacer o a decir otra cosa ujú, que no debiera haber dicho o que no debiera haber hecho, ujú, ¿no? Ahora, en lo que vos decís de manejar, mi marido, que también tenía esta profesión y era un capo, ujú, tenía un paciente sí, que se drogaba ajá, y después se iba a la Panamericana para matarse. Fíjate vos que entonces él compraba, él conseguía, no se las daba a mi marido, conseguía pastillas ujú, y cosas, se tomaba un montón y quería suicidarse, ujú, pero ni siquiera tenía la posibilidad de hacerlo porque quedaba colgado del guardarreal y no se mataba. ujú, Pero de todos modos, ahora, en ese aspecto, había una parte consciente, inconsciente de él que no quería morir, correcto, ¿no? Y correcto, eso, bueno, lo trabajaron, la persona se salvó y ahora vive feliz y contenta. ujú, Son situaciones complejas. El inconsciente da para tener, no sé, 5.000 charlas de esto, pero es
sumamente complejo y cuando es de tal modo es difícil que cuando nos recibimos, nosotros hacemos grupos de estudio de el tema que se llama el inconsciente Ujú. de Freud para volverlo a releer, porque hay que leerlo, releerlo y entenderlo. Porque hay que decir una cosa, Freud escribió para la gente 5 conferencias. Ujú. Esas 5 conferencias son claras, se las puede leer cualquiera, Ujú. porque son totalmente dichas para que las personas comprendan. El resto de la obra de Freud eran escritos que Freud tenía como borradores para imprimirlos después. Ujú. Por eso resulta a veces tan críptico y tan difícil entenderlo, Claro. porque esos, como el inconsciente o 3 ensayos para una vida sexual, en fin, montones de artículos que yo te podría nombrar porque son 3 tomos grandes, y acá en la nota de color, ¿no? Uno de mis chicos viene un día y me dice, Martita, ¿vos sos burra? Mm. Y le digo, creo que no. Y le digo, le pregunto por qué. Y me dice, porque siempre estás leyendo el mismo libro, no pasás de año. Claro, Porque yo cuando paso de año me dan un libro nuevo. claro. Y los tomos de Freud están todos encuadernados, bueno, los viejos, los de López Ballesteros y de Torres. Ujú. Después salieron los de Amor Rortu, que también son todos verdes. Claro. Entonces uno está siempre con el mismo libro para los chicos, ¿no? Ahora, Es te hago una una divertida. pregunta que no sé si es atinente. Las enfermedades también son una, hablemos de, eh, para no ofender a la medicina, los dolores de cabeza, los dolores de estómago, los problemas intestinales, siempre que no exista una, la determinación puntual de una dolencia, bueno, ya crónica. Son modos que tiene el inconsciente de manifestar su disconformidad, su... Mira, la vez pasada, te voy a contestar, ¿eh? Sí, sí. La vez pasada dijimos que el yo es ante todo corporal. Ujú. Las enfermedades Sí. comienzan con lo que se llama una facilitación del consciente a que vengan. Ujú. Porque una persona que tiene una vida, no digamos feliz, porque la felicidad es etérea, pero que tiene una vida en donde se divierte, come sanamente, hace deportes y tiene vínculos ciertos, en general no se enferma. Mm. Puede tener un dolor de cabeza y está, fíjate vos que en la pregunta tuya hay casi una respuesta. Cuando la gente tiene un problema dice, uy, tengo un dolor de cabeza terrible. Claro. ¿Y eso cómo es? O si no, el segundo cerebro que nosotros tenemos en el intestino, Ujú. la microbiota, que se está hablando muchísimo ahora, que tiene muchísima importancia, porque este cerebro, la microbiota se comunica directamente con el cerebro y ahí toman la resolución. Entonces vos vas a tener gente que en realidad, que será para otro tema, pero que en realidad son víctimas por estructura mental. Ujú. Y entonces, el día que no les duele la rodilla, les duele la cabeza, el día que no les duele la cabeza, les duele el codo Ujú. o les duelen las piernas. Y sacan como un carnet de Sí, decir, sí. a mí me duele Sí, todo y sí. yo soy así. Sí, Y sí. no, y no vas a preguntar por un terapeuta para que te ayude porque no quieren. Claro. Y además Y es yo he comprobado que el dolor lo tienen, padecer. no es que lo inventen, lo tienen realmente. Sí, sí, Lo tienen, lo sí, sí, tiene. sí, sí, sí. Es una facilitación, esto se lo llama Freud así, una facilitación. Hace unos días tuve una entrevista con un amigo que nos recordaba, él recordaba en la charla a Hammer, con la nueva medicina germánica. Él pierde un hijo, él y la mujer pierden un hijo en un evento, bueno, muy lamentable, ¿no?
y al año ambos, que eran oncólogos y ambos tenían una clínica, él con un cáncer de testículo y la mujer con un cáncer de mama. Claro, porque son duelos que se convierten en melancolía. Exacto. Porque la gente dice, yo me las arreglo sola, esto Ujú, es mío, ujú, diciendo, este dolor es mío y no me lo va a sacar nadie. claro. Y bueno, ahí se produce todo eso. Sí, sí. Entonces, ahora que estamos con este cuadro que ya lo hemos, espero, aclarado un poquito más, Ujú, vamos a seguir con algo insólito. sí. Van a ustedes tener Ujú, un árbol muy raro, sí. en donde se le ven las raíces y se le ven todas las emociones que el árbol tiene. Voy a leer algunas. Ujú, La culpa, los celos, la ingenuidad, el miedo, la envidia, la angustia, todo eso lo van a leer ustedes en el árbol que van a tener. ujú, Y en realidad al árbol se lo conoce por sus frutos. Dime cómo están las flores y te diré cómo están las raíces. bien. El hombre, con esto decimos que es un árbol invertido. Ujú, ¿Por qué? Porque en el hombre como en el árbol, lo más importante está protegido en una maceta, digamos, que es nuestra cavidad craneana. ujú, Y entonces allí están todos los sentimientos y tenemos fundamentalmente, gracias a los resonadores que han avanzado un montón, tenemos la certeza de que no queremos con el corazón, sino queremos con el cerebro límbico, que no voy a complicarles la vida con terminologías, pero de todos modos, acuérdense que tenemos dos amígdalas, una en el cuello, y otra en la garganta, mejor dicho, y ujú, otra en el cerebro. La amígdala y el hipocampo son, digamos, coautores de lo que son nuestros sentimientos. bien. Pero es más romántico decirle te quiero con todo mi corazón que te quiero con el cerebro límbico, ¿no? Claro, claro. Obviamente. Marta, cuando vos has hablado bastante de los resonadores, ¿qué son los resonadores? Los resonadores son las resonancias Ah, magnéticas. bien. Las resonancias magnéticas se han hecho muchos experimentos. Se han hecho experimentos con animales también. Los Ujú, animales tienen lo mismo, yo lo dije la vez pasada, pero lo voy sí. a repetir. Los animales tienen un cerebro igual al nuestro, Ujú, con la diferencia que el cerebro afectivo del perro, sobre todo, es el rinencéfalo, ajá, no el cerebro límbico, pero el rinencéfalo equivale al cerebro límbico de las personas. bien. Entonces se ha hecho experimentos de poner a personas en un resonador, en una resonancia magnética, con especialistas, con letreros bondadosos, amorosos, Ujú, y se encienden en el cerebro, la parte del cerebro límbico, y la persona está contenta y está bien. Y se ha ujú, hecho lo opuesto y se encienden otras áreas del cerebro que se enrojecen por la ira, claro, que despiertan esos términos o esas cosas que le ponen que son muy desagradables. claro. Y a partir de Entonces, ahí, la generación de lo que vos mencionabas, el cortisol o todo lo que nos envenena, ¿no? por supuesto, Ujú, el cortisol es el peor de todos, claro, digamos, y puede traer situaciones muy indeseables. claro. Y ahí estaría, Ahora, ahí está la conexión en lo que hablábamos recién. O sea, no es una casualidad que una persona con mucha ira, con mucha bronca, tenga ataques de hígado seguido. Bueno, si en definitiva está generando veneno, ese veneno lo intoxica. bueno, antiguamente a los ataques de hígado se les llamaba la bilis negra, Claro, que era el ataque de hígado por la bronca. claro, claro, Los antiguos lo llamaban así. claro. Ahora bien, nosotros venimos hablando del inconsciente desde que empezamos. Ujú, Hablamos de las emociones, sí, hablamos de los mandatos, que ujú, también son inconscientes. sí, Estamos hablando del aparato psíquico, que la mayor parte es inconsciente. Entonces yo quisiera ahora desarrollar un poquito cómo Freud conoce el inconsciente, porque
¿Cómo se le ocurre a él? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Entonces, vamos digamos, en adelante, en el 300, 480 más o menos, Platón Sí. habla de los dolores que tienen que ver con el útero, porque Ujú, útero es igual a histeria. ujú, Y entonces dice que las mujeres que no tienen frutos, ujú, entonces tienen histeria mm, y que él como digamos, remedio las manda a que se casen ujú, y que tengan hijos, y si son viudas que se vuelvan a casar. mm, Ahí llega, pero viene Aristóteles después. mm, Aristóteles escribió todo, de las ciencias naturales, la geometría, la aritmética, las matemáticas, y cuando ya escribió todo, escribió la metafísica, ¿no? La metafísica de Aristóteles, sí, un genio. sí. Aristóteles decía que la mujer sufre mucho porque no puede demostrar sus emociones. Ya ahí Mm, aparecen las emociones en el 400 y pico. Y entonces dice que él les aconseja ir al teatro griego, que dan unos dramas de aquellos, mm, para que las mujeres se identifiquen con la obra y que en todo caso puedan llorar y puedan sacar eso de adentro, que ellos llaman limpiar la chimenea, puedan sacar eso de adentro para sentirse un poco mejor, porque en ujú, realidad no saben cómo tratar. Bueno, ya después pasamos al 1800 con Charcot, que era un compañero de Freud. Recordemos que Freud fue médico neurólogo y él se quiso despegar de la neurología. ujú, Investigó, 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 se fue a Salpêtrière en Francia y estuvo con Charcot y con Bergedimer, que fueron sus compañeros de estudio de eso que era en aquel tiempo cosa de mandinga, ¿no? claro, claro. Entonces, el problema es que a Freud le llegaban pacientes muy conocidas a traer en nuestra carrera, que llegaban con parálisis en los brazos, parálisis en las piernas, no era un síntoma de un dolor de cabeza. Ujú, Entonces él llegó a hipnotizarlas. Entonces, mientras estaban en el proceso hipnótico, estas personas movían los brazos, las piernas, no tenían ningún problema. claro. Cuando se las despertaba, Ujú, volvían a tener el síntoma como tal. Entonces es ahí donde dijo él esta frase: el yo no es dueño de su propia casa. Hay otra instancia que desconocemos, pero que nos maneja, claro, y lo llamó inconsciente. claro. Ahí está la historia. Es una historia muy larga, muy compleja. Yo la trato de simplificar para que se entienda, ¿sí? Sí, sí. Entonces, bueno, está Isabel de R, Ana O, que son las pacientes más. Entonces, él decía que estas pacientes tenían estos problemas, pero que no había una causa orgánica en ellas. Mm, Entonces, él se preocupó muchísimo por indagar sobre esto y trabajó muchísimo tiempo con hipnosis, pero vio que la hipnosis no le daba suficiente resultado para, para poder curarlas. claro, le Porque permitía llegar al origen, pero no sabía cómo qué hacer claro, con eso. exactamente. Ujú, Entonces cambió con el tiempo por el método catártico, ujú, es decir, por el método que el paciente hable como con asociación libre, que diga lo que quiera ujú, en la sesión y que el terapeuta lo atiende con la llamada atención flotante, que es un tipo de atención que uno va aprendiendo a lo largo de la carrera y después más todavía, ¿no es claro, cierto? claro. Entonces ahí salen los fallidos, ahí salen Los los chistes, chistes, ahí claro. salen. Y entonces
fue la cura por la palabra. Decime, Marta, ¿y lo gestual también es objeto de estudio de la psicología? O sea, Sí, por el... supuesto, es mm, la Gestalt la que más estudia lo gestual, bien, bien, pero de todos modos, uno también estudia la Gestalt en la universidad claro. y la puede aplicar. Todo lo que uno estudia en la universidad lo puede aplicar. El asunto es tener la suficiente rapidez Ujú, para ver que el paciente está diciendo algo con la voz y con la cabeza o con la mano o con la cosa, está correcto, diciendo otra correcto. cosa. Sí, yo te quiero mucho. Claro, claro, Y la claro. cabeza se mueve para otro lado. Sí, Lo sí, sí. gestual es muy Claro, importante. el cuerpo no miente. Ujú, El cuerpo no miente, claro, exacto. Los claro, chicos y los locos tampoco. claro. Bueno, ¿te parece que abordemos, que hablemos un poquito de neurosis? Perfecto, sí, cómo no. Yo Bueno, para ir administrando el tiempo. la neurosis es un trastorno mental funcional. Ujú, ¿Qué quiere decir esto? Que la persona tiene una inestabilidad emocional, tiene una ansiedad, hay que aclarar esto, sin desorden del concepto de realidad. ¿qué es lo que Esto diferencia de lo que de lo la dif- psicosis. de la psicosis? Claro. La El psicosis sería el psicótico, loco, en definitiva. claro, el Claro, loco, claro, el loco. exacto. Mm, El loco no tiene criterio de realidad y puede decirte que hoy es un amanecer divino claro, y no lo contradigas porque esto es otra de las cosas de psicótico, su certeza. claro. Que René Descartes vino con su duda a poner duda en todos lados, pero hizo mucho bien a la medicina y a la ciencia cuando introdujo la duda como una duda metódica, ¿no? Claro. Bueno, entonces, yo quisiera empezar a contar que la neurosis es una afección, como les digo, psicógena, Una y los afección. síntomas tienen su raíz en la ansiedad, en el miedo, en la angustia permanente, Ujú, y, y no saben cómo resolver la situación. ujú. La La- mayor parte de nosotros, tengo que decirle, somos un poco neuróticos en alguna cosa. ujú, Tenemos la neurosis de histeria, la neurosis de angustia, la neurosis obsesiva y la neurosis fóbica. Pero quisiera hacer una referencia que viene al pie, ¿no? A una película que pudimos comentar antes de empezar nuestra charla, ujú, que se llama Analízame. ujú. Los que la vieron la recordarán, era con Robert De Niro y Bill Crystal. Sí. Robert De Niro era un matón, un gángster a sueldo, que mataba a lo que viniera, no le importaba a quién había que matar. Ujú, Y en un momento determinado de la película, ellos llevan un muerto en el baúl y chocan justamente con Bill Crystal, que le saca el certificado del auto, el seguro, esto, aquello, y quiere hacer lo mismo con ellos y no, los otros no quieren saber nada porque saben que abren el baúl y tienen el muerto, claro. pero él les deja su tarjeta. Ujú, Entonces llega un momento en que Robert De Niro tiene una crisis de pánico y lo llevan a un sanatorio para que el cardiólogo lo cure, porque acá está la puja entre, la película muestra muy bien la puja entre la medicina y la psicología. El cardiólogo le hace todo tipo de estudios y le dice, mire, no tiene nada, vaya a un psicólogo. ujú, Bueno, él le rompe la cabeza, le destruye todo el consultorio al cardiólogo y se acuerda de la tarjeta que este hombre le dio en el choque. bien. Entonces, bueno, dice, iremos a este. Y se van. Bueno, hace una entrada triunfal al consultorio de Bill Crystal con un revólver en mano, Ujú, le revisa todo el consultorio a ver si no tiene escondite que lo puedan incriminar y después habla con Bill Crystal y le ujú, dice, no puedo matar más.
estoy desesperado porque tengo miedo y no puedo matar. Ujú. Entonces, Bill Crystal lo acompaña y le dice que él lo va a ayudar, que tiene que volver y que tiene que entregarse más, en fin, lo que puede decir un terapeuta a un señor semejante que yo no lo quisiera tener de Claro. paciente. Este, y él le dice algo, yo como hice un Ateneo de esta película, me acuerdo de los diálogos. Ujú, Él le dice, no sé por qué me siento mejor, por el desahogo. ujú. Y él le dice él a Bill Crystal, el desahogo, ¿a dónde va? Y antiguamente decían limpiar la chimenea Ujú, por hablar. Entonces él le dice, yo me desahogué y me sentí mejor. Entonces le dice él que continúe porque así va a poder sentirse mejor. Bueno, no vamos a seguir con el hecho, la película es larga y ujú. tiene un trasfondo muy importante porque él en realidad lo que tiene es una pena muy grande por la muerte de su padre al cual no pudo salvar y le queda una culpa. Ujú. Estuvimos hablando recién con los muertos. Los muertos sobre todo dejan culpa porque no hay posibilidad de reparar, Claro. ya que estamos en este tema, ¿no? Y no lo dijimos antes. Este, entonces, esa película muestra muy bien lo que es una crisis histérica, Ujú. que es duradera y puede traer consecuencias importantes y muchas veces necesita no solo sesiones, sino alguna medicación, que sea algún ansiolítico o algo que le calme Ujú. ese miedo intenso que tienen, que se parece mucho a un ataque de pánico. Marta, y cuando hablamos dado lo que vos comentabas respecto del origen de la palabra, histeris, útero, ¿puede darse una crisis histérica en un hombre tranquilamente? No tiene que ver con el sexo. Bueno, eso se descubre a posteriori. Ujú. Eso se descubre a posteriori que no porque las mujeres tengan útero que tienen histeria, Sí. sino que a los hombres les pasa lo mismo sin útero. Ujú, Pero eso tardó ¿cómo te diría?, en darse vuelta porque pasaron muchos años. A las mujeres, algunas les operaron, les sacaron el útero, hicieron barbaridades con esto qué bárbaro. por la desinencia de la palabra, pero en realidad después descubrieron que los hombres también tenían miedo, también tenían angustia, Ujú, y entonces, bueno, se dieron digamos, declinaron esta historia de sacarle el útero a las mujeres. claro. Es para ambos iguales, porque todos los seres humanos tenemos miedos, tenemos angustia, tenemos ansiedad. Ujú. Marta, eh, dame algunos ejemplos así típicos de lo que sería una conducta eh, neurótica. Conducta neurótica tenemos todos los días. Ujú. Pero Todos somos que la neuróticos. disfunción pase a Pero, ser... por ejemplo, una persona tiene que ir a algún lado Ujú, y en ese lado vio algo que no le gustaba. ujú, Y entonces dice, no, mira, yo tengo que ir, pero no voy a ir porque a mí me da miedo ir a ese lugar. mm, Y se parece mucho a la conducta fóbica también. bien. Y entonces dice, no, yo no voy a ir y no voy a ir. Y aunque el objeto en sí sea totalmente inocuo, Sí, sea sí. un objeto que no tiene ninguna posibilidad de hacer daño, entonces encontramos que la gente que se empecina en sufrir y no quiere que nadie la saque de ese sufrimiento. Ujú. Y te dice, yo soy así y nadie me va a cambiar. Yo Entonces, tengo mucha gente, por ejemplo, amigas que no pueden subir a un ascensor, y mucho ah, menos si es bueno, un ascensor abierto. ¿Esto es una conducta fóbica, neurótica? Fóbica. fóbica, sí, es una Mm, conducta fóbica. No sabemos, todo tiene raíces generalmente en algo que les ha pasado de chicos, ujú, ¿no? Que está olvidado porque, a ver, es importante, la conciencia olvida,
el Ujú. inconsciente tiene una memoria que no se da el lujo de olvidar. Claro. Entonces, lo que nosotros no recordamos, lo ponemos en práctica cuando somos grandes sin saber por qué. ¿Y por qué yo no quiero subir a un ascensor? Ujú, ¿Qué pasó cuando yo era chico? ujú. Que equivale a, ¿no? Porque en general podemos pensar que de chico nunca subió a un ascensor, pero la conducta fóbica no tiene una explicación el objeto fobígeno Ujú. a la peligrosidad que puede tener. Hay gente que le tiene miedo a los sapos. ¿El sapo? ¿Qué te puede hacer el sapo? El Claro, sapo come los bichos y tal cual. te pega en el ambiente, te come los mosquitos, todos los bichitos que andan por ahí. Claro. Este, no digamos a otras cosas que justifican más. Si vos le pones a una persona, mi mamá, por ejemplo, como yo toda la vida anduve con caballos, Ujú. mi mamá me decía, yo no sé por qué andas con esos animales que patean y muerden. Claro, claro. Pero un día yo alquilé en Tempi Passato, que se podía hacer, ¿no? Ujú, Alquilé una quinta hermosa en Parque Leloir y me llevé el caballo. ujú, Mi mamá tenía un problema para caminar y entonces la llevamos a un lugar acompañada a que se sentara y después la íbamos a buscar. ujú. Mi caballo estaba suelto y se le plantó delante de mi madre Claro, y mi madre empezó a los gritos, Marta, sacame este animal de claro, acá. claro, Y le digo, dale un caramelo que tenés en el bolsillo y se va a ir. claro, Él lo que quiere es que le des un caramelo, le hagas una caricia. claro. Bueno, me llevó muchos años, hasta que mi mamá compartiera todo ese lindo periodo que vivimos en esa quinta de verano con el caballo, porque se dio cuenta de que el animal era más bueno que el perro. Claro. Entonces, bueno, ahí se le fue la fobia de una. Y decime una cosa, el neurótico, ¿es consciente de que su limitación o su miedo no es normal? Normal. Depende, porque Ujú, ujú. hay grados, Ah, hay personas que vos conocerás, yo les pido que no piensen en ustedes, piensen en gente que conocen, ujú, que es insufrible, que ujú, te encuentra por la calle, te llama y te dice, ay, ¿cómo te va? Tanto tiempo que no sabes lo que me pasó esto, me pasó aquello, me pasó lo otro, y te cuenta la vida entera y vos le decís, mira, me tengo que ir, no, pero no te vayas porque quiero decirte esto y aquello, y porque entonces es una persona que tiene una verborragia impresionante, tiene una necesidad de hablar, que lo escuche alguien ujú. que no le puede decir qué le pasa, Ajá. ¿no? Sí, sí. Entonces, si nosotros pensamos en otras personas que nos rodean, nos resulta más fácil pensar en la neurosis, ¿no es cierto? Ujú. Los trastornos de ansiedad y del miedo no tienen un objeto específico. Tenemos que nombrar una película también, Sí. Misión Imposible, Ujú, que este, el genial Jack Nicholson la protagonizó. Es un buen pianista, toca el piano. Cuando entra, cierra la puerta 3 veces, apaga la luz 3 veces, mm, y hace no sé qué otro. Son ujú, los rituales del obsesivo, ujú. que son importantes. Y si no hacen esos rituales, ellos piensan que van a morir. Claro, algo grave va a ocurrir. Bueno, vamos a ver la gente que se come las uñas. Ujú, Vayamos a alguien que está fumando desesperadamente y mm. quitémosle el cigarrillo. Tiene reacciones violentas, Sí, sí, sí. ¿no? El obsesivo no puede disfrutar de nada. Tiene un mandato de Ujú, no disfrutes. Y tiene una cosa fundamental que es la duda. Dudan permanentemente. No mm, piensen en ustedes, piensen en gente que conocen. ujú. Les va a resultar más fácil entender esto. Sí, sí. Dudan, ¿voy o no voy? ¿Voy Ujú, o no voy? Mejor me quedo, no, mejor voy. Están el día entero con lo que yo les llamo la rumia, como las vacas. ujú. Están rumiando permanentemente y esa rumia pone muy nerviosa a la gente que está con ellos. Claro. Porque le dicen, pero ¿por qué no vas? Es un día lindo, te están esperando, nos esperan.
pero deciden arruinar todo, Ujú, arruinan todo. ujú. Tienen un miedo, un temor y una cosa totalmente inespecífica, pero es más grande la obsesión que tienen que lo, lo que podrían disfrutar. Se pierden de disfrutar. Son gente que vive amargada, y no hay nada que los conforme, no hay nada que los Decime, conforme. ¿esto es tratable? Es muy difícil que un obsesivo vaya a terapia, Ujú, como un psicópata. ujú, Muy difícil que un obsesivo vaya a terapia. Si fuera, y fuera consecuente con la asiduidad que hay que ir, sí es tratable. Quiero decir, la psicosis también es tratable. sí. La psicosis se trata y la gente, para introducir algo de psicosis, no, no mucho, el delirio es el último intento que tiene un psicótico para salir adelante. Mm, Hablamos de la neurosis histérica, ujú, hablamos de la neurosis fóbica, sí. ¿sí? Estamos hablando de la neurosis obsesiva. Ujú. Y Yo te hago una última pregunta. Por ejemplo, el insomnio. La persona que no duerme o que le cuesta mucho, que tiene problemas de sueño. ¿Es un neurótico? no No necesariamente, necesariamente. no, 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 Mm, a ver, el neurótico es, hay un término que se ha instalado ujú, que es normótico, un poco normal o un poco neurótico. ajá. Todos tenemos un poco de neura en algún lado, todos hacemos qué sé yo, tenemos un Una cábala. una cábala, gracias, me sacaste la palabra, Sí. una cábala, algo Ujú, que dice, ay, se hace, ujú, otros dicen, no lo voy a contar hasta que no se haga porque tal capaz que se cual. quema. Sí, sí. Todo eso, pero eso es, no, cuando hablamos de la neurosis histérica, son personas que padecen muchísimo, Ujú, no tienen, pues se victimizan muchísimo. ujú, La neurosis fóbica depende de que el objeto que ellos tienen miedo ujú. los arredre de una manera que les impida vivir una vida feliz. Esto a nosotros no nos pasa, Claro, no nos claro, pasa. claro. Estamos dentro de los normóticos, Ujú, para decirlo claramente. bien. Y, y la neurosis obsesiva es la peor de todas, es Ujú, la que de alguna manera te inmoviliza, te paraliza para poder disfrutar este, una charla, por ejemplo, un party, una reunión de amigos o de familia. ujú, Eso te paraliza y no te deja vivir. Yo tengo una paciente que escucha la radio ujú, y escucha cosas horribles ujú. y después me dice, ay, escuché tal cosa, tal otra, y le digo, ¿por qué no te haces una linda música, un Balde Strauss, algo que te eleve, que te piense? No, en realidad se empecinan en escuchar malas Claro, noticias para claro, sentirse mal. claro, porque si no, ¿de qué va a hablar? Claro. No, claro, seguro. Bueno, Es amiga, así. este, seguiremos desarrollando este tema que es muy, muy, muy sabroso. ¿Eh? Yo te agradezco mucho el tiempo, pero el tiempo se nos ha volado. Ya estamos en una hora casi. Mira, Este, bueno, yo te digo que en realidad de las neurosis mm, hemos dicho lo fundamental. ujú, Hemos dicho lo fundamental. bien, Creo que, salvo que la gente nos pregunte, podríamos hacer un buzón de preguntas si la gente quiere preguntar algo, la que nos acompaña, con dale, todo gusto, dale. porque acá Ujú, es muy intenso. ujú, Yo no puedo, no debería, mm. si quiero ser didáctica, entrar en complicaciones, No, no, más porque vale, esto claro, que he dicho claro, es más que suficiente para que la gente tenga un concepto claro de cómo es una neurosis histérica, cómo es una neurosis fóbica, cómo es una neurosis obsesiva. tal cual. No more. Bien, Podemos buscar otro tema, pero si la gente pregunta o quiere hacerlo, bueno, cómo bien, no, bien. estoy Dedicamos encantada de los hacerlo. 10 primeros minutos a las respuestas. ¿Eh? Perfecto, Martona, gracias. te mando un abrazo enorme. Gracias A por vos tu tiempo. también.
Mucho Un gusto y a la besito. gente también que nos escucha, un abrazo grande. Gracias, un beso.